caso de incendio o fuga de gas, comunícate al 5743-4343. Nuestro cuerpo de bomberos acudirá de manera inmediata. En esa la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal. En caso de coladeras tapadas o fugas de agua, comunícate al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, o DAPAS, al 2000-6600, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde, para solicitar su reparación. No lo dejes para después. Tu bienestar y el de tus vecinos es lo más importante. Recuerda, llama al 2000-6600 para solicitar apoyo en caso de fuga de agua o coladeras tapadas. Este servicio es completamente gratuito. En Mesa estamos comprometidos con tu seguridad. Ante cualquier emergencia, comunícate a la Dirección de Seguridad Ciudadana al 5743-4343. Estamos para atenderte. En Mesa, la policía está de tu lado. Gobierno Municipal. Hola, queridos amigos de Mundo Enigma, ¿cómo están ustedes? Desde el año pasado que no nos veíamos, hoy estoy con ustedes aquí esta mañana en el miércoles 10 de enero del 24, perdón, ya estoy otra vez retrocediendo en el tiempo, del 2024. Su amigo y servidor Tomás López, con muchas ganas de hacer contacto con ustedes a través de este medio de comunicación aquí desde Radio Nesa, la radio multicultural. Bueno, pues estamos aquí nuevamente, como siempre, buscando llevarles lo mejor del entretenimiento, de la información, en este caso, su programa Mundo Enigma, hablando de enigmas, misterios, de todas estas otras realidades, asomando estas otras realidades para mejorar nuestro presente. Y bueno, pues el día de hoy vamos a pedirle a Gwendolyn Rugerio, que está en la producción y los controles, que nos abra la mansión del misterio, que nos vaya abriendo la mansión del misterio, porque vamos a entrar a uno de esos grandes enigmas que tiene este mundo, que muchas veces nosotros damos por hecho las cosas. Esa es una visión común, que todas las cosas las damos como si fueran así y ya no tuviesen detrás ninguna otra estructura, como que si el mundo fuera solamente la infraestructura, la que vemos, en la que nos movemos, ¿no? Como si solamente fueran las carreteras, fueran las construcciones, los edificios, las casas, y todas estas cosas, y muchas veces no nos damos cuenta de que detrás de todo esto pues está también la superestructura, eso que se le conoce y se le llama la superestructura. Y esta superestructura, bueno, pues es de donde provienen la mayoría de las ideas, donde provienen las ideologías, donde provienen los campos de la religión, los campos de nuestras creencias, donde germinan, son esos campos, la superestructura, donde germinan nuestras creencias, nuestras ideologías, toda esta parte invisible de la vida, ¿no? Prácticamente lo que anima la vida es, en cierto sentido, y muchas veces invisible, aunque nosotros
pensemos que todo esto es solamente lo que podemos, lo que alcanzan nuestros sentidos, pues no. Esto es lo que siempre les comentamos aquí en Mundo Enigma, que hay muchas cosas que están más allá del alcance de los 5 sentidos, que hay muchas cosas que están más allá de los dichos y las fórmulas que nos enseñan para poder ir progresando en la vida, toda la enseñanza cultural, toda la enseñanza religiosa, todos los valores que nos van dando, bueno, pues tienen un origen, y ese origen está en la superestructura, en esa superestructura de la que provienen todas nuestras, la mayoría de nuestras costumbres, de nuestras creencias, de nuestros dichos, de nuestros todo eso que nos da una seguridad de vida, una determinada seguridad de vida, de crecimiento, de ahí donde nosotros, digamos, donde descansa toda nuestra o gran parte de nuestra naturaleza como seres humanos, pues es en esa parte, es en esa superestructura, que en algún momento vamos a hablar más a fondo de esta superestructura. Aquí nada más estamos haciéndolo de manera introductoria, pero esa superestructura es de una importancia capital para nuestra vida. Es prácticamente de donde emerge, de donde surge todo el contenido, todos los contenidos de la existencia, en la que todo lo que nos va llevando al crecimiento, al desarrollo de lo que somos como personas, como humanos. Y bueno, pues vamos a comenzar, porque hoy el enigma, este gran enigma que vamos a ver hoy, este gran enigma del que estamos hablando el día de hoy, es el enigma de la conciencia en el tiempo. Es un enigma tremendo la relación que hay entre la conciencia humana, entre nuestra conciencia y las épocas, los hábitos, la moral, las creencias y la tecnología. Es lo que yo les comentaba hace un momento de este asunto de todo esto que es la superestructura, ¿no? ¿Qué relación tiene nuestra vida? ¿Qué relación tiene nuestra existencia con todas estas toda esta, digamos, toda esta gama de conocimientos, toda esta super carretera que forma el conocimiento humano? Antes de que hubiera internet, ya esta carretera, esta superestructura, esta carretera del conocimiento humano se fue formando mucho tiempo antes de que existiera el internet y todas estas cosas, ¿no? Esto obviamente ya en un sentido moderno, bueno, pues tiene otras implicaciones, pero viene todo de ahí. Es este enigma tremendo donde les decía, proceden los hábitos, la moral, las épocas, las creencias, la tecnología. Es compleja y es bidireccional, diríamos, o podríamos inferirlo de esa manera. ¿Por qué decimos que es bidireccional este asunto? Bueno, porque es en ambas direcciones. Por un lado, las épocas, hábitos, moral, creencias y tecnologías
influyen en la conciencia humana. Las personas que viven en una época determinada están moldeadas por las normas, están moldeadas por las normas de que se nos han impuesto. Estamos moldeados por las normas que se nos han impuesto, por las normas sociales, las expectativas culturales y por las herramientas que están disponibles para nuestro crecimiento. Por ejemplo, las personas que vivimos en una sociedad con una fuerte tradición religiosa, probablemente vamos a tener una visión diferente del mundo que las personas que vivimos en una sociedad secular completamente. Ahí, por ejemplo, las creencias influyen de una manera en unos y de otra manera en otros, ¿no? Ahora, las dos cosas implican esclavitud. Si la religión siembra sus ideas, cosecha fieles, útiles, funcionalmente hablando, pero también fanáticos, así como los no identificados con ninguna religión. Entonces son quienes hacen funcionar las estructuras seculares. Es decir, los que son apegados a la religión, bueno, pues promueven la religión, algunos se fanatizan, y los que no tienen nada que ver con la religión promueven otras alternativas culturales, van desarrollando la cultura en otros sentidos. La infraestructura y la superestructura, esta de la que les hablaba, son nutridas por ambas partes de la sociedad. Es decir, todo aquí va sumando para que las sociedades se vayan construyendo. Entonces, todo esto incide y ha incidido desde el principio y el origen de los tiempos en la conciencia de nosotros los seres humanos. Así, por ejemplo, el maniqueísmo es una forma de pintar dos carriles, uno lleno de castigos y problemas, aparentemente poco deseable, y la otra supuestamente con un camino venturoso. Es decir, nos ponen en la balanza, mediante la influencia cultural, dos carreteras. Te dicen esto es lo bueno y esto es lo malo. Ese es el famoso maniqueísmo, ¿no? Quiere decir que no nos enseñan a manejar la libertad, sino que simple y sencillamente, y no es una queja ni es una digamos, alguna especie de reclamo a los ancestros o a los antepasados, porque en las culturas precolombinas estas cosas sí se consideraban. Después vino ya la invasión española y entonces ya nos pintaron esas dos carreteras, ¿no? Esto es lo bueno y esto es lo malo. Esto te santifica y este camino te lleva al infierno. Entonces son esta carretera que nos pintaron, donde solamente quien toma uno de los dos caminos puede llevar una vida aventurosa, aunque no es así. Después vienen más adelante, por ejemplo, los casos como los descubrimientos que son como, por ejemplo, lo que dice Heisenberg, la ley de Heisenberg, que en este mundo todo es probable, pero nada es seguro. Así es que si se porta uno bien, hay muchas probabilidades de que le vaya bien, pero no quiere decir que siempre le vaya bien. Hay accidentes en la vida. Si se porta uno mal, no quiere decir que siempre le vaya mal, aunque es la mayor probabilidad. Entonces, todo esto relativiza este concepto maniqueo de la vida, ¿no? Lo que se busca es que el ser humano se vaya mejorando constantemente, se vaya volviendo de manera
recurrente un buscador de la virtud, alguien que busca crecer de manera integral, tanto, pero comenzando por el lado espiritual de su existencia, no por el lado material, ¿no? Estas cosas vienen como añadidura cuando el hombre empieza a encontrar inspiración y fortaleza en aspectos espirituales. Ojo que no estoy diciendo cuestiones religiosas. Y bueno, pues para mayor referencia les recomendaría leer detenidamente el mito de la caverna de Platón, que está al comienzo del libro séptimo de la República. La República son 12 libros y este libro séptimo de la República de Platón comienza con el mito de la caverna. Ya saben ustedes, es el mito donde hay unos hombres que están encadenados al fondo de una caverna sombría y lóbrega. A cierta distancia detrás de ellos hay una mampara y detrás de la mampara hay un fuego. Entre el fuego y la mampara atraviesan unos hombres cargando figuras de animales, estatuas, etcétera, etcétera. Y estas cosas se proyectan, hagan de cuenta como una especie de proyector de sombras. Estas cosas se proyectan sobre el fondo de la caverna donde están los encadenados. No pueden mover la cabeza porque están encadenados del cuello, de las manos y de las piernas. Así es que no pueden mover la cabeza, no pueden mover las piernas, no pueden mover las manos. Su vista está enfocada al fondo de la caverna y entonces ellos solamente pueden ver las sombras que pasan ahí y escuchar los ecos de los ruidos que hacen quienes están detrás de la mampara. Le dice Platón a Glauco que ese es el estado que guarda la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es una metáfora donde dice que el hombre solamente puede ver las sombras de la verdad, que no puede ver la verdad. Esto que estoy tratando de decir aquí es que no puede asomar muchas veces a la superestructura, sino que él solamente desarrolla su vida en la infraestructura, ¿no? O como decían los mayas, en el Xibalbá, en el inframundo de los aztecas, en ese mundo donde es realmente un combate todo el tiempo la vida, ¿no? La existencia en el aspecto material. Pero bueno, vamos a continuar con este asunto. Por eso les recomiendo que lean, si están interesados en estos temas, el mito de la caverna de Platón. Y ahí vemos cómo fue capaz de tener una visión a largo plazo este gran filósofo, conocido en algún caso como el amo de las ideas, sobre el desarrollo de la conciencia humana a través del tiempo. La conciencia humana también forma las épocas, hábitos, moral, creencias y tecnología. Las personas, todos nosotros, somos agentes activos que tenemos la capacidad de cambiar el entorno, aunque digamos hasta cierto punto, porque la capacidad de cambio se ha ligado, encadenado y esclavizado a uno de los reforzadores sociales, que es el dinero. Puede haber constituciones, códigos, reglamentos, decálogos morales, algoritmos espirituales, pero el ser humano escapó por la ruta más fácil, la pecuniaria. Y aquí les recuerdo lo que dijo el patriarca de la familia quizá más acaudalada del mundo, de los Rothschild. Dijo en un momento dado: a mí déjenme manejar el dinero y no me importa quién haga las leyes ni quién las imponga. Fíjense, y además no me importa de alguna manera que haya leyes si tengo dinero, ¿no? Este es el pensamiento de las élites. A través de sus acciones, decisiones e ideas, las personas podemos dar forma a las sociedades en las que vivimos. Por ejemplo, los movimientos sociales
que luchan por la igualdad o la justicia pueden cambiar las normas morales y las leyes de una sociedad a través de mucho trabajo y muchos sacrificios. La conciencia humana y las épocas, hábitos, moral, creencias y tecnologías se influyen mutuamente. Hay una relación dinámica que está en constante evolución. Tal es el caso, pero a algunos no les interesa que esto evolucione. Hay mucha gente a la que no le interesa y no quiere que las sociedades evolucionen, que la gente despierte. Hay un dicho, un aforismo acá en México que reza que a esto se le llama gatopardismo. Y el gatopardismo es la simulación de que todo cambia para que todo siga igual, para que nada cambie, que todo cambia para que nada cambie. Y bueno, pues algunos ejemplos específicos como cada uno de estos factores pueden influir en la conciencia humana. Se crean las épocas. Las personas que viven en una época de guerra probablemente tendrán una visión diferente del mundo, distinta a las de las personas que viven en épocas de paz. En el caso de los hábitos, también las personas que tienen hábitos saludables, pues lo más probable es que tengan una mejor salud mental y física que las personas que tienen hábitos no saludables. Es lo que les comentaba de las dos carreteras, del bien y el mal, ¿no? Si tienes hábitos saludables, puede ser que vivas mejor, pero también puede ser que no. O sea, no hay ninguna seguridad en estas cosas. Aunque si está más llano el camino, más allanado, entonces por esta intención de hacer bien las cosas, es muy probable que tengas una mejor existencia o que tenga uno una mejor existencia. En el caso de la moral, las personas que crecemos en una sociedad con una fuerte moralidad, probablemente se pueda decir que se tiene una mayor conciencia social que las personas que crecen en una sociedad con una moralidad débil. ¿Y qué es lo que debilita la moral? Lo que acabo de mencionar, el uso faccioso, el uso perverso de los recursos económicos. Eso es lo que genera una moralidad débil en las sociedades. En el caso de las creencias, las personas que creen en una religión o en una filosofía en particular, es muy probable que tengamos una visión diferente del mundo o muy distinta de las personas que no tienen creencias religiosas o filosóficas, ¿no? Que son completamente prácticos o pragmáticos. En el caso de las tecnologías, las personas que tienen acceso a la tecnología, pues hay más oportunidad de aprender y conectarse con otras personas que las personas que no tienen acceso a la tecnología. Por eso es que se están haciendo esfuerzos, por ejemplo, aquí en nuestro país, porque todo mundo tenga internet, porque todo mundo puede estar conectado. Es importante tener en cuenta que la conciencia humana es compleja y que está formada por múltiples factores, por factores muy diferentes, como estos que acabo de mencionar, ¿no? La moral, las creencias, etcétera, ¿no? Las épocas, los hábitos, la moral, las creencias y las tecnologías son solo algunos de los factores que pueden influir en la conciencia de las personas que no tienen acceso a la tecnología. Ahora, es importante tener en cuenta que la conciencia humana es compleja y está formada por muchos factores diferentes y distintos, ¿no? Las épocas, hábitos, moral, creencias, son solo algunos de los factores que inciden sobre nuestras conciencias. La cultura, el arte, esto también podría decirse
que si escucho historias, por ejemplo, de fantasmas, de ovnis, realidades alternativas o científicas, voy a tener una carga adicional en la conciencia y entonces estas visiones de la existencia estarán más enriquecidas que otras visiones si yo tengo acceso a este tipo de informaciones y si los manejo adecuadamente. Evidentemente, las características de las personas son lo que hace que estos tengan una realidad orientada y guiada por esas coordenadas de la conciencia, de su conciencia. Pero hay un punto, como en todo espacio, un hoyo negro por el que la conciencia se vacía. Este se llama egoísmo. Escuchemos bien la palabra. Egoísmo, egotismo o como usted lo conozca. El egoísmo es una copia oscura de la conciencia, es su opuesto. Y el opuesto vive en nosotros, se manifiesta en las emociones negativas, corrupción, racismo, clasismo, avaricia, deseos miopes e indignos, lujuria, etcétera, etcétera, que surgen de ahí, de nuestra parte oscura, o como dicen los muchachos en la actualidad, de nuestro lado B. Ese es nuestro lado B. Interesante afirmación, ¿verdad? Pero es así. La conciencia humana es definitivamente responsable de la creación de soluciones para la vida también. Se van presentando fenómenos y conflictos en nuestra existencia, como estos que les acabo de mencionar, no solamente los fenómenos convencionales, sino fenómenos incluso paranormales, ¿no? O parapsicológicos. Entonces, a partir de la conciencia que tengamos, nuestra propia conciencia va a ser responsable de la creación de algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Es una sucesión de pasos para resolver, o un conjunto de pasos o procedimientos para resolver un problema. Entonces, la conciencia humana es la que ha creado todos estos algoritmos para resolver problemas de los que son, de los que corren en la infraestructura, como es la cuestión de la economía, la cuestión de la creación de estructuras, todas estas cosas. Hay algoritmos para resolver este tipo de problemas, incluso para las cuestiones médicas, etcétera, etcétera. Los algoritmos son esto que les decía, secuencias de pasos o reglas diseñados por la conciencia humana, por los seres humanos, para poder realizar tareas específicas. Estos obviamente pueden variar desde simples instrucciones hasta complejas operaciones matemáticas o de procesamiento de datos. La conciencia humana, esta de la que estamos hablando el día de hoy aquí en Mundo Enigma, es fundamental para concebir, diseñar y perfeccionar algoritmos. Estos se desarrollan a partir de la comprensión de un problema o para resolver una tarea particular, y requieren también de la toma de decisiones conscientes y ponderadas para determinar qué pasos seguir para lograr un resultado que sea deseable. Los algoritmos son una manifestación del conocimiento y la creatividad humana, en suma de la conciencia humana, ya que reflejan la capacidad de las personas para resolver los problemas y optimizar los procesos mediante la lógica y el razonamiento, que son grandes herramientas que tenemos los seres humanos. Ahora, la conciencia humana, ese enigma que nos define, ese torbellino de emociones, pensamientos y experiencias que nos hace únicos,
es nuestra conciencia. Y nos preguntamos aquí en Mundo Enigma, ¿cómo será dentro de un siglo la conciencia de la mayoría de los seres humanos? ¿Cómo la moldearán las tecnologías disruptivas, la inteligencia artificial que ahora está en ciernes y la expansión de nuestro conocimiento? Vámonos a un corte de estación y regresando vamos a contestar o tratar de contestar esta pregunta de cómo será dentro de 100 años la conciencia de nosotros los seres humanos. En un momento estamos de regreso con ustedes. Europa, Asia, Sudamérica, ¿dónde iniciará la aventura de tu vida? Ven a la nueva Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tramita o renueva tu pasaporte. Agenda tu cita al teléfono 800-80-10-773 y visítala a un costado de Palacio Municipal en Avenida Chimalhuacán, entre las calles Faisán y Caballo Bayo, de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda que si eres adulto mayor o padeces una discapacidad, podrás recibir un descuento del 50%. Para mayores informes, consulta www.gov.mx/trámites/identidad y la página www.nesa.gov.mx. Ahora en NESA ya puedes tramitar o renovar tu pasaporte. Gobierno Municipal. Anímate a disfrutar de una grande y poderosa aventura, la historia del cómic. Taller impartido por el especialista Isaac Vera. El Instituto Municipal de las Bellas Artes y la Academia de Teatro y Literatura te invitan a profundizar en la historia de los más reconocidos personajes del cómic. Taller de 8 sesiones, dirigido a mayores de 16 años. Realizaremos un recorrido por diferentes historias, escenarios y fuerzas antagónicas. Mayores informes a través de la página de Facebook de la Dirección de Cultura Nezahualcóyotl o directamente en la Casa de Cultura Jaime Torres Bodet, en el Instituto Municipal de las Bellas Artes. Avenida San Ángel, esquina San Bartolo, Colonia Vicente Villada, en Ciudad Neza. Radio Neza, espacio multicultural, te invita. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con esta pregunta que dejamos en el aire cuando nos fuimos a este corte de estación. Y la pregunta es, y sigue siendo, ¿cómo será la conciencia de nosotros los seres humanos dentro de un siglo, dentro de 100 años? Esta pregunta probablemente se la hayan hecho algunos otros individuos, algunas otras personas a través del tiempo, a través de la historia, pero es difícil muchas veces de concebir, es difícil de que podamos nosotros prefigurarnos lo que va a suceder en 100 años con la conciencia de los seres humanos. ¿Cómo van a moldear la conciencia de los seres humanos las tecnologías disruptivas? La inteligencia artificial, les decía que está en ciernes, la expansión de nuestro conocimiento, porque hoy, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los muchachos tienen mucho más información de la que nosotros tuvimos en la época, en las épocas juveniles. Exploremos las tendencias que van a transformar nuestro mundo. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante que es la proyección de la conciencia humana dentro de un siglo. Imaginemos un mundo donde la realidad virtual y la realidad aumentada se han fusionado con nuestra percepción. Es decir, ya no solamente tenemos la percepción de nuestros sentidos, sino
ya tenemos una percepción aumentada por las tecnologías, donde incluso pudiera ser que ya se haya desarrollado de una manera, digamos, de una manera certera y segura, la telepatía y la comunicación telepática. Esto puede ser tan común en ese entonces como enviar un mensaje de texto. En un mundo donde las interfaces entre nuestro cerebro y las computadoras nos permitan controlar robots y prótesis con el poder de la mente. Es decir, como que tengamos un mayor campo de acción con nuestro cerebro, que pueda controlar cosas que hoy nos parecen lejanas de controlar, que hoy no se pueden controlar. En este futuro del que estamos hablando, estamos futureando, digamos, la educación se vuelve personalizada e inmersiva, adaptándose a las necesidades y el ritmo de aprendizaje de cada individuo. La medicina preventiva y la nanotecnología nos permiten combatir enfermedades y alargar la vida de una forma significativa. Es lo que va a suceder, ¿no? Que esto nos va a permitir que alarguemos la vida y que sigamos viviendo significativamente distinto ya, en una relación con el mundo, entre nuestra conciencia y este mundo, totalmente distinta. La inteligencia artificial obviamente se va a convertir en nuestra aliada, potenciando nuestras capacidades y liberándonos de muchas tareas que son farragosas, repetitivas, que son enfadosas, y la inteligencia, por medio de la inteligencia artificial nos vamos a liberar de este tipo de tareas. Incluso seguramente va a cambiar nuestra percepción del bien y el mal. Esto también hay que tenerlo en cuenta, nuestra percepción de las creencias y de las religiones y este tipo de conceptos, de la misma sexualidad que hoy está cambiando, que hoy hay un campo mucho más abierto de opciones de las que teníamos nosotros hace 50 años, por ejemplo. Hace 40, 50 años, las expresiones sexuales eran totalmente distintas a las que hoy hay. Y bueno, pues todo esto va a ir generando una liberación no solo de tareas repetitivas, sino de dogmas opresivos, ¿no? Quizá juntos los humanos y las máquinas vamos a empezar a explorar los confines del universo y vamos a ir buscando respuestas a las grandes preguntas de la existencia. Sin embargo, en este futuro no hay una exención o no está exento de desafíos. La ética y la responsabilidad pueden ser claves para asegurar que la tecnología se use con fines constructivos, con fines de un bien común. La brecha digital y la desigualdad podrían agudizarse, creando nuevas formas de discriminación. La evolución de la conciencia humana es, como les decía, un viaje fascinante, un camino lleno de posibilidades y desafíos, y depende de nosotros los humanos, con sabiduría y responsabilidad, construir un futuro donde la tecnología nos eleve como especie y nos ayude a alcanzar nuestro máximo potencial.
Tengamos en cuenta el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral también. La conciencia humana es un lienzo en blanco que se pinta con las experiencias del presente y los sueños del futuro. Un siglo es apenas un parpadeo en la historia de la humanidad, pero es tiempo suficiente para dar un salto cuántico en nuestra comprensión de nosotros mismos y del universo, de este universo que nos rodea y de las otras realidades a las que vamos a tener acceso seguramente, porque todas estas herramientas que están gestándose ahorita y que van a tener su mayor impulso dentro de 100 años, van a abrir puertas que nuestra comprensión actual no es suficiente para abrir. Entonces, el futuro de la conciencia humana está en nuestras manos. Somos los arquitectos de un mañana donde la tecnología nos puede o no hacer más humanos, nos puede o no hacer más compasivos y más conectados con la verdadera esencia de nuestro ser. Porque, ¿a qué venimos a este mundo? Pregúnteselo, amigo de Mundo Enigma. Son preguntas íntimas, personales, que cada uno de nosotros deberá contestar. La relación entre la conciencia humana y las épocas, hábitos, moral, creencias, tecnología, religión, religiosidad, espiritualidad, conciencia de sí mismo, es compleja y es bastante, digamos, tiene bastantes alcances. Entonces, digamos que la humanidad imaginaba un futuro donde la conciencia se convertiría en un paisaje compartido, que sería una red de experiencias que se iban a ir interconectando, que trascienden a lo individual, y en este enigma de la conciencia, de la evolución a lo largo del tiempo, nos puede aparecer un atisbo, un vislumbre, un futuro donde la propia naturaleza de lo que consideramos consciente se transforme a medida que la rueda del tiempo gire. La búsqueda por comprender nuestra esencia más profunda seguirá siendo persistente, llevándonos hacia un lugar donde la conciencia, en su magnífica complejidad, continúe desafiando nuestra comprensión y expandiendo los límites de lo que significa existir. Entonces, las creencias de los seres humanos también van a cambiar, obviamente, ¿no? La tecnología, pues evidentemente va a tener mayores impactos, mayores cambios en todos los sentidos. Y bueno, pues a lo largo del tiempo este enigma perduró y ha perdurado. Seguramente, les decía, algunas gentes, algunas personas en algún momento de su existencia fueron pensando en qué sucederá dentro de 100 años, cómo será la conciencia de los seres humanos. Evidentemente no había quizá alguna pista de lo que sería la inteligencia artificial o este tipo de herramientas y elementos que tenemos hoy en día. Y esto perduró pues desafiando las leyes del tiempo, y en el umbral del siglo XXII
la convergencia de la tecnología y la comprensión cognitiva puede dar paso a una nueva era, que esto va a ser la fusión entre la neurociencia, la inteligencia artificial y la biotecnología. Recuerden que las neurociencias han avanzado de una manera asombrosa. La neurociencia ha venido avanzando de una manera asombrosa, de una manera que pues no podemos nosotros imaginarnos qué tantas cosas han venido surgiendo a través del estudio del cerebro, ¿no? Ha habido experimentos, un experimento precisamente donde un cerebro humano fue totalmente seccionado por partes muy, muy, muy delgadas y con una precisión milimétrica, y ha sido estudiado capa por capa esas láminas, digamos, cerebrales, esos cortes que hicieron, han sido estudiados capa por capa para saber más acerca del funcionamiento de esta máquina poderosísima que tenemos en la cabeza y que muchas veces la aturdimos con cuestiones banales, ¿no? Preferimos estar aturdidos con cuestiones banales que responsabilizarnos de el uso de esta máquina extraordinaria, de este cerebro, ¿no?, que tenemos los seres humanos, que nos dio el Creador, que nos dio la naturaleza, para que podamos desarrollar cosas para el beneficio de los demás y del nuestro. Cosas asombrosas, ¿no?, como se han desarrollado. Algunas personas han logrado desarrollar estas cosas y otras nos hemos sumido en la opción mediocre de estar sentados todo el tiempo frente a la televisión o aturdiéndonos con digamos con tonterías, ¿no? Por no decir de alguna otra manera, hemos estado sometidos a ciertos costumbres o hábitos. Por eso les decía que la costumbre y el hábito es algo que regula también la conciencia, que forma también la conciencia. Entonces, a veces nos hemos quedado atorados en esta parte, ¿no?, de no desarrollar más nuestra mente. Las neurociencias han dado saltos enormes, como lo ha hecho la inteligencia artificial también. La inteligencia artificial ha sido en esta época ha comenzado a ser un parteaguas. Ha metido en enormes problemas o va a ir metiendo en enormes problemas a la propia conciencia de los seres humanos cuando sea usada o está siendo usada para diversas cuestiones que pues hoy en día nos parecen chistosas. Hoy en día nos parece como chistoso que se imite a personajes de la vida pública, que se les ponga cantando ahí alguna canción, que se les ponga diciendo algo chusco, pero también se puede utilizar para tergiversar lo que dicen estos personajes, que tienen una influencia determinante sobre la vida pública, y entonces generar enormes conflictos, ¿no? Esto indica que se puede crear una realidad alterna a la realidad. O sea, se puede, en otras palabras, suplantar en algún momento la realidad real, valga la expresión, la realidad cotidiana, con la realidad creada por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto
se tiene que encontrar alguna alternativa para regular todo esto, porque nos puede meter en enormes conflictos, en enormes problemas, esto de la inteligencia artificial, que cada vez es más sofisticado. Hoy todavía se puede distinguir un poco más fácil lo que es creado por inteligencia artificial y lo que es creado y lo que es real, ¿no? Lo que es, digamos, una declaración determinada de fulano de tal o mengano, perengano. Eso se puede regular, se puede entender, se puede discernir, pero va a llegar el momento de que esto no se va a poder discernir. Bueno, recuerden que hablamos incluso aquí en uno de los programas sobre el hecho de que la huelga de los actores de Hollywood pudiera ser el inicio de los conflictos serios que va a crear, incluso el inicio del fin de la civilización como la conocemos, o el comienzo, el comienzo de los problemas que va a traer consigo este nuevo avance y la forma en que va a generar conflictos en la conciencia humana, esta inteligencia artificial. Entonces, tenemos que irnos preparando, todos los ciudadanos de a pie, por ejemplo, como nosotros, como lo estamos hoy escuchando este programa, o quien está transmitiendo como servidor Tomás López, de aquí desde Radio Nesa, la radio multicultural. Bueno, pues vamos a tenernos que ir preparando para entender el mundo con estas otras alternativas, así como brincamos de los otros métodos que teníamos de comunicación, por ejemplo el teléfono fijo, el fax, el telex, todas estas herramientas que eran de comunicación, como brincamos de esas al celular, a las redes sociales, a este tipo de herramientas de comunicación. Bueno, pues tendremos que irnos acostumbrando y tenemos que irnos habituando a lo que es la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial para los fines que tenemos que o que vamos a desarrollar en un futuro no muy lejano. Créanme que 100 años no es mucho tiempo, aunque yo ya no voy a estar aquí, muchos de los que estamos escuchando tampoco, pero dentro de 100 años, que es poco tiempo en relación a las digamos, a los calendarios cósmicos y todas esas cosas, pues es nada. En el calendario humano pues sí tiene determinado distancia, 100 años, pero créanme que es muy poco tiempo, ¿no? Cómo se pasa una vida entera, es muy rápido. Entonces, hay que las generaciones que nos preceden tendrán que irse preparando para todo esto, y viene también junto con esto, con la neurociencia, la inteligencia artificial, la biotecnología y la nanotecnología. La biotecnología marcó un hito en la comprensión de la conciencia. Tras un siglo de evolución nos encontramos en este futuro fascinante que estamos planteando que sucederá dentro de 100 años, ¿no? Se van a crear indudablemente y muy probablemente nuevas razas de seres humanos. Fíjese lo que estoy diciendo, y no lo tome como una locura de su servidor y amigo, sino que estas cosas van a suceder. Dentro de 100 años vamos a ver otro tipo de seres humanos con implantes generados biotecnológicamente, o quizá se logre, porque se ha estado tratando de
meter o de insertar en un dispositivo digital la conciencia de un ser humano, la conciencia de los seres humanos. Esto se ha estado intentando, esto lo han venido haciendo estos personajes que vienen ya de hace tiempo también hablando de todas estas cosas, que se llaman los transhumanistas. Y tenemos por ahí también un programa aquí en Mundo Enigma sobre transhumanismo, sobre la superestructura y el transhumanismo. Bueno, pues estos personajes del transhumanismo, que hay un partido transhumanista, ¿no?, en Estados Unidos y en Europa hay movimientos y partido transhumanista también, que buscan, según su filosofía, mejorar la experiencia de vida de los seres humanos a través de modificar la estructura original del cuerpo humano. Es decir, de modificarlo para que sea más resistente, para que tenga una vida mucho más larga, etcétera, etcétera, etcétera. Hay por ahí un libro interesante de Daniel Stulin que se llama El Club de los Inmortales, que habla sobre este asunto también. Les decía, también esto de la biotecnología marcó un hito en la comprensión de la conciencia humana. Se despliega ante nosotros en dimensiones inimaginables todo esto del crecimiento dentro de 100 años que podemos imaginar, y eso es lo que podemos imaginar, ¿no? Va a haber interfaces neuronales, por ejemplo, entre seres humanos para que podamos comunicarnos telepáticamente, simulaciones cognitivas, redes neuronales artificiales. Todo esto va a permitir explorar los límites de la percepción. Esto va a ir expandiendo las fronteras de lo que alguna vez llamamos la realidad. Es decir, se va a crear otra realidad. En el horizonte de los próximos 100 años, la convergencia entre la mente humana y la tecnología se tornará aún más profunda. Quizá las barreras entre lo biológico y lo artificial se desdibujarán por completo y la conciencia podría extenderse más allá de los confines del cuerpo humano. Imaginemos un futuro donde la conciencia se convierte en un vehículo extraordinario, capaz de vencer cualquier límite de tiempo, de espacio, de vida, y que nos puede llevar a la completa felicidad. O imaginemos que puede comenzar la distopía del fin de la raza humana. ¿Cuál de estas dos cosas sucederá? No lo sabemos. Saludamos a Margarita, a Raquel García, a Carlos Ramos, a Pepe Barrera y a los que estaban aquí el día de hoy en la transmisión. Y bueno, pues estas son las alternativas que pueden venir, que pueden sobrevenir en el tiempo de aquí a 100 años con lo que es la conciencia humana. Y de esta manera nos despedimos esta mañana aquí en su programa Mundo Enigma, Misterio Digital, a través de Radio Nesa, la radio multicultural, agradeciendo la producción y los controles a Gwendolyn Rugerio, que esta mañana llevó magníficamente esta producción y los controles. Saludos también a Lucino Ortiz y nos despedimos. Este es el primer programa de este año 2024. Un feliz año para todos los que nos están escuchando y no dejen de sintonizar Radio Nesa con toda la oferta cultural que les vamos ofreciendo.
Dios mediante, estaremos aquí la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital. Visite nuestros canales espejo en YouTube, Mundo Enigma, en Instagram, Tu Mundo Enigma, y en iVoox y Spotify nuestros podcasts. Hasta la próxima, amigos de Mundo Enigma. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.